¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es un día especial para La Conjura. No estamos en lunes de 8 a 9 de la noche, porque nos visita, y tenemos el extraordinario honor de que nos visite el señor senador Corral Jurado, senador por el estado de Chihuahua, con una extraordinaria trayectoria que personalmente quiero decirle que admiro. Y lo admiro porque pues su vida política inicia justamente en Chihuahua, cuando las cosas en el norte de la República estaban realmente encendidas en cuanto a la lucha de la oposición, y hablo de la oposición en términos generales, en contra del monopartidismo en México, la década de los 80. 23 años contemplan al senador Corral desde que inició su vida política allá en 1992 como diputado local, pero previamente la lucha por la alcaldía con el senador Francisco Barrio. Bueno, senador fue después, pero gobernador. Él fue gobernador, sí, pero antes fue alcalde de Ciudad Juárez. Y bueno, pues diputado local por el estado de Chihuahua, presidente del comité directivo estatal del PAN, 2 veces diputado federal, en 2 ocasiones senador de la República, tal cual es ahora. Y convivió en el estado de Chihuahua, bueno, pues con la gente que abrió a Chihuahua a la alternancia, en la alcaldía de Chihuahua y en la alcaldía de Ciudad Juárez, cuando en 1983 el partido Acción Nacional pues ganó las principales ciudades de esa entidad, Casas Grandes también, Parral, Delicias, y en Coahuila igual, Monclova, Saltillo, y en Durango, en fin, fue una extraordinaria etapa que debiéramos abrevar en esa lectura de la historia. Y quiero preguntarle, señor senador Carlos, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquello fue tocar las puertas hacia la transición. Ya la habían tocado en San Luis Potosí, en Aguascalientes también, en Mérida, pero a nivel municipal pues fue un movimiento extraordinario de la oposición en la década de los 80. ¿Estamos viviendo todavía esa transición? ¿Corremos el riesgo de una restauración? Bueno, Alfredo, realmente qué importante es recuperar esa época que agitó al norte del país, y con el norte del país en muchos sentidos se agitó México. Época indiscutible que a mí me marcó en mi carrera política y en mi carrera parlamentaria, porque la lucha del norte de México, y particularmente la de Chihuahua en los 80s, contra el fraude electoral, contra el régimen de partido único, fue una lucha en muchos sentidos civilizatoria, y fue yo digo que fue la primera gran oposición ciudadana al régimen, más allá incluso de los partidos. El PAN fue el cauce que la ciudadanía tomó en el norte del país para expresar un descontento, una insatisfacción, el monopolio del poder, que cometió todos los abusos y llegó a generar el hartazgo que allá en los 80s permitió que el PAN, por ejemplo, ganara toda la Panamericana, como bien se ha citado, desde Juárez hasta Jiménez, en fin. Había estado antes Hermosillo, efectivamente, ya Durango irrumpía, se habían dado batallas muy interesantes en el mismo Chihuahua bajo Luis Álvarez en los 50s. Recordemos que Luis Álvarez fue el candidato presidencial del PAN en el 58, y en el 56 fue candidato a gobernador, y también había sido una gran irrupción cívica. Lo que allá se generó fue el impulso democratizador del país, que permitió indiscutiblemente afianzar la alternancia política en México. Pero ni aquello ni la alternancia se constituyeron
en una verdadera transición democrática. En realidad creo que eso deberíamos de asumirlo con toda franqueza, no terminó en lo que una transición política debe de concluir, que es el cambio de régimen político, la instauración de no solamente las instituciones democráticas, sino de los controles de las instituciones que impiden que eso tenga una regresión o una reversión, que es precisamente lo que yo creo que está pasando en el país. Estamos viviendo una enorme regresión política en muchos sentidos. Hay un vaciamiento de la democracia. Creímos que la sola alternancia de un partido en el poder iba a generar cambios virtuosos en muchos frentes, y nos hemos dado cuenta que no solamente no ha resultado así, por el contrario, hoy vuelven a estar amenazadas muchas libertades políticas. Un partido de Estado que quiso ser sustituido o eliminado, en realidad ha sido acompañado de otros 2 partidos de Estado, en lo que está terminando el sistema de partidos en México. Muy bien. Sí, sí, Javier, bienvenido. Gracias, a nuestro programa La Conjura, y sobre todo muchas gracias por la conferencia que les acabas de dar a nuestros jóvenes alumnos de la universidad. Y en este contexto hablaste de un tema muy interesante, que es el derecho de réplica, lo que se acaba de autorizar, de aprobar más bien en el Senado de la República. Hacías observaciones muy interesantes con respecto a la conformación de este derecho de réplica y lo que requiere el país. Pero quizá lo que destaca más en tu trayectoria pública, aparte de tus inicios en el periodismo, has sido un hombre de la comunicación en tu estado, has tenido incluso premios nacionales de periodismo, sí, y sigues escribiendo tu columna que se publica en Excelsior, me parece, los martes. En el Universal, sí. Perdón, en el Universal. Y eres un hombre con mucha presencia pública a nivel nacional. Fuiste candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional en este proceso interno que acaba de concluir hace varias semanas, y vimos ahí unos planteamientos muy interesantes de lo que debe volver a ser el Partido Acción Nacional. Sin duda se vio también una cargada muy fuerte a favor, sí, de Ricardo Anaya. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Qué te parece desde tu perspectiva como hombre de la vida pública, que has participado de varias maneras en la vida social de México? ¿Qué te parece que hay que hacer en el PAN? ¿Qué pretendías tú siendo presidente del PAN? Bueno, estoy muy consciente de lo que perdí y de lo que gané, porque estoy muy consciente del momento, de la circunstancia, de los tiempos, el aparato contra el que competí. Eso me permite aquilatar, yo digo que pues con cierta tranquilidad, sin sobresaltos, un resultado que fue muy adverso para nosotros, pero que realmente lo que buscó fue identificar qué tanto de ese PAN que nosotros queremos recuperar existe en términos reales en el país, y qué tanto de ese panismo comprometido con las razones originales, los motivos originales que nos convocaron, están ahí, están vivos. Y debo decir, encontramos en un mes la mejor cara y la peor cara del PAN, y nos hemos dado cuenta no solo de lo difícil, sino de lo complicado y largo que va a ser recuperar al PAN en su talante original, en sus principios y valores, pero sobre todo en términos de su talante democratizador y democrático. Porque el PAN vive, como creo que le pasa a otros partidos políticos, no solamente en México, sino en América Latina, incluso me atrevería a decir en el mundo, un fenómeno de cartelización. Yo hablé del consorcio,
hablé de cárteles políticos que se han enquistado de los partidos y que han hecho del manejo de los padrones internos prácticas clientelares corporativas, en donde los han alejado de su misión esencial, de su función de servicio público, de bien público. Están en los intereses estrictos de grupos particulares. Y yo fui a la contienda para llamar la atención de ese fenómeno, para generar una reflexión y una acción que nos identificara a quienes tenemos estas inquietudes y que además son liderazgos de gran valía, porque son liderazgos de enorme calidad moral y política. A ver, sin que suene a presuntuoso, nosotros tuvimos el apoyo del mejor panismo del país, los liderazgos de mayor prestigio, los jefes estatales de mayor prestigio, los gobernadores, los exgobernadores que yo digo presentables del PAN, ¿no? O sea, la primera y la segunda camada de gobernadores del PAN los tuvimos nosotros. Pancho Barrio, Canales Clarión, González Alcocer, Alberto Cárdenas, Patricio Patrón, Felipe González, en fin, una camada de gobernadores con un liderazgo moral y político. Y entonces planteamos visibilizarnos, porque estábamos dispersos, porque nos quejábamos del deterioro del PAN, de cómo han tomado presencia e intereses estrictamente de facciones, ¿no? Y al final de cuentas no hacíamos nada. En el PAN propiamente dicho no ha habido corrientes como en otros partidos políticos, sobre todo como en la izquierda. Ha habido 2 o 3 intentos a lo largo de la historia del PAN de organizar corrientes ideológicas. González Morfín quiso generar una corriente ideológica en el PAN llamada el solidarismo. Pablo Emilio Madero intentó formar la corriente democrática del PAN, que luego se convirtió en foro doctrinario, pero terminaron fuera del partido. Nosotros estamos intentando formar la primera corriente en el PAN, el primer movimiento organizado conforme a sus propios estatutos para incidir en el rescate del PAN, que eso es lo que queríamos en el planteamiento que hicimos en la campaña: recuperar al PAN como un instrumento al servicio de la sociedad, que vuelva a ser ejemplo de ejercicio democrático en términos de selección de candidatos y dirigentes, que vuelva a dar ejemplo de combate a la corrupción, que asuma las consecuencias del combate a la corrupción. Y particularmente en mi campaña puse énfasis en algo que a mí me parece un gran descuido del PAN en términos de la realidad nacional: el tema de la desigualdad social. Porque ahora resulta que le hemos permitido a la izquierda ser los titulares exclusivos de la preocupación social, e incluso resulta que en el PAN aquel que pone énfasis en el tema de la concentración de la riqueza y de la revalorización del salario, o es equiparado a un miembro del PRD, o se le parece a López Obrador, o es un criptocomunista, cuando fue el PAN originalmente el que asumió una lucha antimonopólica, pues no solamente frente al poder político, sino también frente al poder económico. Bueno, sí. 2 temas. Bueno, primero, bienvenido a Veracruz. Gracias, muchas gracias. Qué bueno, ojalá y estuvieras más seguido por acá. También aquí hay combate al duartismo. Sí, como en Chihuahua. Javier, 2 cosas. Hace algunos días tú escribiste un artículo, un comentario, que denominaste una corte sin cuates ni cuotas. Este fenómeno de ocupar las instancias responsables de impartir justicia, que paulatinamente se van llenando de políticos sin trayectoria, sin mérito, originalmente, y también te ganó un gran reconocimiento, que no te sumaste al coro a favor de Medina, pues porque tampoco tiene los méritos, y es más, organizaciones civiles, personalidades reclamaron
el nombramiento que recayó en su persona, y que por cierto la Corte ahora acaba de poner nuevamente en discusión. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque esto involucra a los partidos, ocupar la Corte para que se refugien ahí quienes no tienen otro espacio, y que finalmente acaba correspondiendo con lo que tú mencionabas hace un momento en la conferencia, esa transversalidad de la corrupción que atañe partidos, empresarios, etcétera, etcétera. Yo tengo una gran preocupación por la forma en la que se pretende renovar 2 lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque el tema de repartir los órganos reguladores bajo el sistema de cuotas de partido ahora pretende también trasladarse al máximo tribunal del país, que es el Tribunal Constitucional en realidad de México, porque nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en realidad ya es un tribunal constitucional. Falta una reforma que termine por separarle los amparos directos y que le deje fundamentalmente acciones de inconstitucionalidad y controversias. Ese es el órgano fundamental con el que los mexicanos nos hemos dado la garantía de derechos fundamentales, de libertades políticas. La Corte es una instancia, la última instancia, en donde se dice el derecho, se soluciona el conflicto, y es fundamental que su integración atienda a perfiles fundamentalmente imparciales. Se dice que la justicia debe ser imparcial, expedita, y una Corte integrada por cuotas de partido vulneraría su principal característica y sería un absurdo y un retroceso. Cada vez más se está pensando en perfiles políticos más que en ministros de carrera judicial, que también es un muy mal mensaje para la carrera judicial. Los magistrados pues ya prácticamente saben pues que hasta donde van a llegar es hasta magistrados, porque para ser ministro pues ahora vale más la carrera política, o pretenden hacer valer más la carrera política que la carrera judicial. La Constitución dice que preferentemente los ministros deben haberse desempeñado en la impartición de justicia. El artículo 95 de la Constitución no da lugar a dudas, dice preferentemente. Así es. Y había la intención, creo que se está eso deteniendo, por lo pronto así lo estoy viendo ahorita. Por supuesto no descarto todavía el peligro, pero había un acuerdo de un ministro para el PAN y un ministro para el PRI. Porque lo de Medina Mora suscitó tal inconformidad, un ministro pues sin trayectoria judicial, con una actuación cuestionable en términos de procuración de justicia y sobre todo en términos de derechos humanos, que fue a la Corte por una razón fundamental: es compadre del presidente de la República. Esto no lo veíamos nosotros desde el presidente Ávila Camacho. Ahora se ha llevado a un individuo por su cercanía con el presidente, y como lo metieron con calzador, entonces dijeron, bueno, pues para que ya no haya problema, los dos que siguen, va uno para el PAN y otro para el PRI. Y yo denuncié ese acuerdo en la tribuna el 10 de marzo de este año y dije, viene una cosa peor a la que acabamos de ver con Medina Mora. Viene como ministro de la Corte por el PRI Raúl Cervantes Andrade. Por el PAN yo todavía no tenía el nombre claro, pero lo adelanté. Y le giraste. Va a venir el asunto, ¿no? Entonces ahí echamos la luz del asunto. Se ha generado un movimiento muy interesante en la sociedad a través de esta plataforma digitalchange.org. Ahí yo he sumado mi firma. Es una exigencia al presidente de la República y al Senado para que en la integración de los nuevos ministros se prefieran de carrera judicial, con amplia trayectoria, experiencia, profesionalismo, libres de conflictos de intereses, y que se atienda a un asunto fundamental que es paridad de género. Por lo menos creo que una de las ternas debe ser de mujeres, las 3 deben ser mujeres.
Si las 2 ternas vienen de mujeres, yo estaría encantado, porque incluso hasta eso en la corte, en la carrera judicial, las magistradas parece que tienen más faldas que algunos magistrados, ¿no? ¿Está latente esa preocupación? Pues sí está latente. Yo sigo viendo a Cervantes visitar el Senado de la República, veo pronunciamientos sí de que no vamos a ir a partizar a la corte, pero todavía no se dice este y este no. Entonces, pero creo que vamos para allá. El PAN, como organismo vivo, pues sufre crisis internas severas, ¿no? No es por supuesto nada nuevo. En el 76 no pudieron presentar candidato a la presidencia de la República precisamente por esas decisiones internas tan drásticas, tan difíciles. Está dividido en el estado de Veracruz, no concilian en Puebla, y en muchos otros estados viven ese mismo problema. En Veracruz, estando a la vuelta de la esquina la elección del próximo año, ya en pleno proceso electoral, con circunstancias objetivas muy propicias para que haya una transición, porque este es de los pocos estados que no hemos vivido la transición en Veracruz. Vemos que el único partido de oposición con estructura, con auténtica vocación oposicionista, es el PAN. Pero también observamos que va a ser muy difícil, aún con esas condiciones que están allí, pareciera que con la mesa puesta, será difícil para el PAN no conciliarse al interior para lanzar una candidatura de unidad. Porque, si bien el Partido de la Revolución Democrática en el Estado está totalmente entregado al gobierno de Veracruz, en el PAN mismo, aquí en Veracruz, hay elementos que han tenido puestos directivos que han estado conciliados con el gobierno de Veracruz. Y he allí el gran problema de una elección en donde, bueno, pues si el PRI logra unificarse, puede volver a ganar, porque una de las estrategias es precisamente tirar la pelota contra el adversario político más fuerte, en este caso el PAN, pues para dispersar justamente cualquier actitud competitiva del PAN en Veracruz. Podrán conciliar acá en Veracruz. En Oaxaca, pues cuando Javier Corral fue delegado, pues se ganó con CUE en la coalición PRD, Movimiento Ciudadano, Convergencia y PAN. Se ganó, pero no aparece mucho el PAN allá. Y aquí, bueno, pues es el que está dando la pelea. La podrá dar el próximo año. Bueno, habría que sumar un elemento antes de contestar esta pregunta a esta descripción de la realidad veracruzana y de la perspectiva que aquí se puede plantear, porque también hay un elemento adicional. Aquí también se quiere disfrazar de independiente a un personaje cercano al gobernador, porque ahora los gobernadores priistas también lo que van a hacer en todas estas... Expanista, por cierto. Sí, y efectivamente, en todos estos variables que se están manejando para atomizar a la oposición o mantenerla atomizada, también la variable de independientes se va a manejar con el propósito de dispersar, ¿no? Ya se está pensando algunos gobiernos en independientes con ese propósito. Bueno, el PAN tiene en Veracruz, como creo que no las ha tenido en los últimos 10 años, las mejores condiciones para entrarle a un relevo en el gobierno estatal. El gran reto, pues no solamente es la unidad, el gran reto es ¿para qué quiere el PAN ganar Veracruz? ¿Para qué quiere el PAN volver a ser un gobierno estatal o tener un gobierno estatal en este estado? ¿Cuál es la propuesta programática que con sentido de justicia le va a dar sentido a la búsqueda del voto? ¿Cuáles son los compromisos
que se quieren hacer. Para que en función de eso se puedan determinar dos grandes decisiones. Si aquí se busca o no una amplia coalición electoral y social, o sea, no solo política, porque las coaliciones tampoco van a dar solo porque se reúnen varios partidos de oposición. Tiene que haber, ya más allá de una coalición de carácter político electoral, una coalición también de carácter social. Y tiene que acudirse a las grandes agrupaciones, organismos, colegios, sindicatos de la sociedad para entablar un gran acuerdo político de recuperación democrática, de restablecimiento de los derechos humanos, con metas de crecimiento económico, en fin, incluso plantearía yo en Veracruz un laboratorio, no solamente en el sentido de un gran frente opositor muy amplio, sino también un gobierno que pudiera empezar a tocar el modelo económico. O sea, puede un gobierno estatal empezar a tocar el modelo económico de redistribución del ingreso, de revaloración del salario, que parece que siempre se ha dicho son políticas nacionales, ¿no? Un gobierno estatal puede influir decisivamente en empezar a reorientar ese modelo. Entonces, creo sinceramente que lo primero que hay que hacer es que los actores del PAN, los que están ahora en la disputa interna, se sienten y platiquemos de qué alternativas, qué proyecto, cuáles son los compromisos y las razones por las que el PAN quiere gobernar Veracruz. Porque eso va a decantar quién puede ser el candidato, incluso si puede o no haber un frente opositor, y quién podría encabezarlo. E incluso si se tendría que traer en determinado momento a una figura externa, no estoy hablando de independiente, ¿no? Una figura externa con la que ese frente pueda salir a decir, vamos a recuperar Veracruz. Porque me parece que sería el ejemplo para el 2018. Incluso porque podríamos retar en un planteamiento así al mismo Morena, que dice, no vamos a ser alianzas, no vamos a ser coaliciones, somos nosotros nada más, y todos los demás no existen, nosotros solos podemos. Esa es una pretensión que puede llegar a ser incluso pues el gran hoyo en el 2018 que permita al PRI colarse por el medio. Entonces yo veo a Veracruz como un gran laboratorio de lo que puede ser el 2018 en estas tres cosas. Si el PAN no es capaz de superar el espíritu faccioso o de los grupos, si aquí no son capaces de ponerse de acuerdo para ganarle al PRI, pues no tenemos nada que hacer en la elección. ¿Por qué? Ni para el 18. Ni para el 18. A ver, el 18 pasa por 5 estados del país: Jalisco, Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Distrito Federal. A ver, ese es el tema, esa es la ecuación. Entonces, lo que hagamos en estos estados, pues claro que va a influir en el 2018. Y creo que es un asunto no solo de madurez, sino debiera estar en la preocupación de los dirigentes nacionales del partido. Decir, oigan, vamos a instalar un proceso en Veracruz estratégico, prioritario, de interlocución, de diálogo, para conjuntarnos todos. Porque aquí, pues hay que decirlo, hombre, usted lo dijo, Alfredo, aquí una parte del PAN se entiende con el gobernador y una parte mayoritaria en el PRD se entiende con el gobernador. Aquí nosotros sabemos que los lunes funcionaba un desayuno maravilloso. Se juntaban un actor del PAN y un actor del PRD con el gobernador y en esa semana se arreglaba todo, ¿no? El desayuno estratégico de Veracruz. Bueno, ¿de qué sirve una oposición así? Entonces, hay que empezar a decir, a ver, aquí traemos un problema adentro, a Duarte lo traemos adentro, una parte del PAN. Entonces hay que reconocer el problema, juntarnos y decir, o nos seguimos peleando las migajas, o entramos a recuperar el poder para hacer esto, ¿no? De lo contrario, bueno, pues van a seguir peleándose por el primer y segundo lugar de la lista plurinominal, el mejor distrito del estado, el municipio con posibilidades y el presupuesto para el partido anualmente.
Órale pues, eso es lo que quieren, éntrenle. Y van al ostracismo político, ¿no? A la irrelevancia política, en lo que han quedado muchos partidos de América Latina de la democracia cristiana, desaparecido el COPEI en Venezuela, la democracia italiana, la democracia cristiana italiana con el 8% de la votación, después de haber tenido parlamento, ministro, comunas con Giulio Andreotti, ¿no? Sí. Están en la marginalidad. Entonces el PAN lo que tiene que ver es eso. ¿Va a haber capacidad para hacer eso? No lo sé, pero hay que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, como ADN PAN, hemos creado un movimiento que se llama ADN PAN, Acción Democrática Nacional. Nosotros vamos a presentar alternativas al partido en Veracruz. Nosotros vamos a presentar programa legislativo, ideas para un proyecto de recuperación de Veracruz y candidatos en los 30 distritos del estado para decir, aquí hay una alternativa de un personaje con esta trayectoria. ¿Lo pueden considerar o no lo pueden considerar? ¿Qué hacemos? ¿Cabemos todos o no cabemos? ¿No? Entonces, eso es lo que pienso de Veracruz, pues con el respeto y la distancia con la que yo tengo que hablar de Veracruz, ¿no? Porque pues siendo de Chihuahua debo tener también cierto margen en estas cosas, ¿no? Bueno, muy bien, Javier. Realmente has hecho una radiografía muy puntual de la situación que vive tu partido en Veracruz, ¿no? Los que de alguna u otra manera le damos seguimiento al movimiento político que se da en nuestro estado, vemos justamente lo que tú señalas: sectarismo, operación dentro del Partido de Acción Nacional a favor del gobierno, que se reparten las migajas y que les falta esa definición que tú estás señalando con mucha tigencia, ¿no? La propuesta. Hasta ahora no hemos escuchado una sola propuesta de los candidatos o los suspirantes a la candidatura del Partido de Acción Nacional. Todos están centrando de alguna manera en encarnar la oposición a un gobierno infame que tenemos los veracruzanos, señalado por todos nosotros, ¿no? Como un gobierno corrupto, un gobierno que no ha hecho nada por nuestro estado, y que tenemos ya 11 años viviendo en una situación de verdadera emergencia en Veracruz. Como bien decía Alfredo, Partido de Acción Nacional representa la posibilidad, quizás la única en este momento, de la alternancia en Veracruz de la que nunca hemos gozado. Y entonces la propuesta de tu grupo político ADN que señalas, yo creo que va a ser muy interesante en el sentido de recuperar, para recuperar Veracruz en este caso, y teniendo como principal actor al Partido de Acción Nacional, primero tendría que recuperarse el PAN, sí, porque hay muchos conflictos internos y hay muchas circunstancias que hay que sentarse, como tú dices, a consensar esas diferencias que se están señalando. Extrapolado este asunto de Veracruz a nivel nacional, ¿cómo ves el proceso que se está viviendo en el país y que va a concluir sin ninguna duda en el 18? Tú hace un rato mencionabas en la conferencia con los alumnos de la universidad algunos de los principales problemas del país. Señalabas la corrupción, que parece que es endógena en todos lados, ¿sabes? La impunidad, el hecho de que este nuevo instrumento que se acaba de legislar, el derecho a réplica, no contemple lo que está demandando la ciudadanía. ¿Cómo ves el proceso nacional con rumbo al 18, Javier? Yo creo que el país vive un momento, como lo dije en la conferencia ante los estudiantes del instituto, muy delicado, porque pues se suma a la corrupción política y a la impunidad, una nación donde persisten exclusiones brutales, desigualdad social escandalosa, y en donde el modelo va siendo cada vez más concentrador de la riqueza en unos cuantos y la exclusión de la gran mayoría. Todo eso es una mezcla muy fuerte. Se le agrega el cinismo político de una clase que
una clase política que no está ni siquiera registrando la protesta social. O sea, el spot con el que Peña Nieto, el gobierno sale, ya chole con tus quejas, no es más que el signo inequívoco de un gobierno que se volvió cínico y que decidió transitar el resto del sexenio con el carro abollado por todos lados y dijo, bueno, yo con este carro abollado le sigo. Y claro, puso de chofer a Manlio Fabio Beltrones porque ese sabe andar en la montaña y en todo terreno, en fin, ¿no? Ahora, el asunto es, este país que tiene esta realidad necesita un gran acuerdo para el 2018 entre las fuerzas democráticas del país. Y permítanme decirlo aquí, cuando yo hablo de un frente amplio, hablo de un frente amplio. Yo no excluyo la posibilidad de Andrés López Obrador, porque sería un error creer que a tercios la elección, y sobre todo con el intento que traen a nivel nacional y a nivel nacional. No, a nivel nacional y local. Porque al final de cuentas, cuando yo hablo de Veracruz como un laboratorio, y pienso en Chihuahua también, que es mi estado, que también va a ese proceso, digo, a ver, si hacemos compromisos claros de transición, de cambio de régimen, que pasa por el Congreso. El cambio de régimen pasa por el Congreso. Claro. No hay cambio de régimen sin Congreso. Así es. Y obviamente cuando pienso en un gran acuerdo nacional, en un gran frente opositor, para recuperar la República ante la restauración autoritaria, planteo pues, una reforma a la Constitución, una nueva Constitución. Eso solo se logra mediante la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Alternancia en el Congreso. Mayoría en el Congreso de la oposición para que el nuevo gobierno tenga una base para reformar o hacer la nueva Constitución que requiere el cambio de régimen político en el país. O sea, y no estoy hablando incluso de darle reversa a las reformas, eso es muy importante, porque cuando yo planteo incluso la posibilidad del Obrador, lo planteo con las reformas estructurales actuales, por lo menos en su base constitucional, revisables en sus leyes secundarias, porque yo creo que las reformas constitucionales no están tan mal. Lo que me parece es que han sido muy mal aplicadas, muy mal legisladas en lo secundario, falta de controles, en fin, una serie de cosas, pero esa sería una de las grandes definiciones, por ejemplo, que tenía que tomar López Obrador, ¿no? O sea, ¿qué hace con las reformas que tiene el país, no? Pues ni modo que diga, no, pues las voy a echar para atrás, no hay posibilidad alguna, sí, pues, pero si las reformas se dicen, bueno, vamos a aplicarlas correctamente, ese es otro cantar. Bueno, pienso en el 2018 en un gran frente, en donde incluyamos en el diálogo al propio López Obrador, y decir, vamos a hacer estos compromisos. Y el que se comprometa con 7 puntos, entrémosle a cambiar el régimen político y a ganarle al régimen autoritario la elección, y no vayámonos a una elección de tercios, o lo que sería peor, con el engatusamiento de los independientes, decir una elección de cuartos, en donde va el PRI con su verde, y con Morena por su lado, PAN, a lo mejor PAN PRD, no sé, más Movimiento Ciudadano, quizá, y un independiente ahí. El Bronco. Bueno, quién sabe si el Bronco, pero algo parecido van a sacar. Creo que lo va, incluso yo creo que esa idea no le disgusta tanto al gobierno, ¿no? Atomizar a la oposición, claro, en el 2018. A ver, en el mayor momento de desprestigio político del gobierno, echa añicos la imagen del presidente con el 50% de la opinión favorable. El PRI y el Verde tuvieron mayoría en la Cámara de Diputados. La Casa Blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya, las ejecuciones, todo lo que le quieran poner, se llevaron la elección intermedia y son mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, nos van a recetar de nueva cuenta ese mecanismo, y puede ganar el PRI la presidencia de la República con el 30% de los votos, o con el 25% incluso. Bueno, si eso no somos capaces de verlo todos desde ahora, sería un absurdo.
Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero influir decisivamente para generar un diálogo en donde nadie quede excluido y no excluyamos a nadie de entrada, porque incluso necesitamos acabar con que de este lado el peligro para México y el loquito que va a destrozar la economía, porque también el otro no se va a mover, todos los demás somos pandilleros, empleados de la mafia del poder y todo. Entonces, mientras sigamos en eso, pues no va a haber posibilidad de nada. Entonces, tenemos que construir un diálogo de altísimo nivel en términos de compromisos, es decir, altísimo nivel, digo, no de actores, sino metas muy claras. A ver, vamos a colocar al país económicamente en este objetivo para el 2025. Vamos a revisar el salario, vamos a entrar al tema de la desigualdad, ¿no? Vamos a generar el gran plan de salud para el país, de cobertura social realmente en términos, pues no de medicamento para atenderle la cortadita, no, vamos a incorporar los servicios especializados médicos para toda la población. ¿Por qué no lo podemos poner como meta no? Vamos a restaurar la división de poderes. Entonces, y luego entrarle a eso. Y una vez que lleguemos, desmantelar al régimen autoritario. No, darle de nueva cuenta una dosis de gracia de nuevo al PRI sería un error. No, es llegar a desmantelar al régimen autoritario. No hay posibilidad de mantenerlo en 2018. Como no lo hizo Fox. Como no lo hizo Fox. Por eso no lo hizo Maduro. Por eso están vivir coleando. Sí. Por eso están vivir coleando. Y por eso regresaron más fuertes. Porque regresaron con baño de pueblo. Cuando un régimen autoritario regresa, se restaura mediante un baño de pueblo, es más peligroso que el régimen autoritario que se deriva del fraude electoral. Javier, perdón, pero sí, bueno. ¿No consideras que la restauración tiene que ver mucho con la política que adoptaron, en este caso, tanto PRD como PAN, y que suscribieron los acuerdos del Pacto por México? ¿No consideras que le dieron al régimen todavía una gran fortaleza para proyectar, no a un año, sino todavía a un largo plazo? Incluso que las propias reformas que seguramente se estarán viendo sus resultados más adelante, ¿no consideras que esas reformas hacen ver ahora tanto al PRD como al PAN únicamente en una perspectiva electoral o incluso hasta electorera? Porque es indiscutible el posicionamiento que tiene López Obrador en la punta de la mayoría de las encuestas. Evidentemente, este discurso que manejas, atajar la restauración del viejo régimen, es una propuesta de López Obrador, es parte de su discurso, y indiscutiblemente que no habría posibilidad de una coincidencia en el tema de las reformas estructurales. Él ha dicho, vamos a ganar la mayoría para revertirlas. Ese es un punto ya de desarrollo, que el posicionamiento que trae, aceptación en sectores medios, aceptación en sectores empresariales golpeados por estas reformas. ¿Qué estaría pensando el partido, o bueno, ahora tu corriente nacional, tu expresión política nacional, en cosas como la evaluación de los gobernadores que han salido producto de estas coaliciones? Recientemente el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, también se le acaba de equiparar con el asunto de la Casa Blanca. También tiene su casita blanca de $7 millones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos resultados? ¿Realmente es una política o podríamos estar ante una política de transformación social de largo plazo y por supuesto de resultado para la gente, o es un asunto estrictamente electoral? ¿Cómo le van a hacer para competirle a López Obrador y competirle al PRI? A ver, yo creo que no se trata de una competencia electoral, porque a lo mejor en esa competencia electoral vamos a suponer, sin conceder, que López Obrador gana la elección, sin acuerdo político, sin un pacto realmente social, político y económico, no va a haber cambio de régimen. A ver, centrémonos en el Congreso. Si las fuerzas políticas que hoy participan se reflejan tal cual en
el Congreso mexicano en 2018, no hay posibilidad de viabilidad del gobierno que llegara a ganar López Obrador. Yo estoy planteando una cosa más allá. Seguir pensando que el país tiene remedio a partir de un carisma o de un personaje central es una apuesta equivocada. Y también es una apuesta equivocada decir que las reformas no sirven. Porque ya cuando gobiernas, te enfrentas a la realidad. Decía Carlos Castillo Peraza que cuando uno está en la oposición, está en el cielo. Pero cuando uno está en el gobierno, está en la tierra. Estas reformas no son tan malas como se dicen en la parte constitucional. Varias de ellas son reformas buenas. Yo, por ejemplo, prácticamente voté todas las constitucionales, con excepción de la energética, no porque esté en contra de la apertura, sino porque estoy en contra de la apertura indiscriminada y sin controles, o sea, sin mecanismos de combate a la corrupción, ¿no? Había primero que limpiar y luego abrir. Abrimos y va a quedar en manos de nadie. ¿Quién sabe de quién va a quedar? Bueno, o más bien sabemos en manos de quién va a quedar. Ahora, más bien. Ahora está viendo, ¿no? López Obrador tendría que ser muy cuidadoso con el tema de las reformas si quiere gobernar. Si quiere gobernar. Porque ahí hay un andamiaje constitucional que bien aplicado le puede dar al país, le puede dar mucho al país, puede ser muy provechoso. A ver, la reforma en materia de competencia económica, que la va a revertir, la de telecomunicaciones la va a revertir, la reforma educativa la va a revertir. Es un error gravísimo. El problema es que sigue enfatizando toda esta tesis del peligro para México. Cuando sale con un planteamiento como el de la CENTE en Oaxaca, dices tú, qué barbaridad. Entonces, él mismo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Que tenemos que revisar. Yo no estoy planteando la sobrevivencia del régimen de partidos. El régimen de partidos, si quiere sobrevivir, va a tener que transformarse. Si no, se van a ir a irrelevancia política, incluidos nosotros. A ver, eso no es el tema. La solución incluso va a trascender a los partidos en el 2018. Los va a trascender. Y tenemos que ser capaces de forzar a los partidos a entrar en esquemas distintos. Por eso yo no me niego a incluir en ese Frente Amplio a todos. Sería un error pensar que no le van a juntar un independiente y no van a reforzar otras fuerzas. Claro. Pues claro, o sea, sería un error pensar que puede por sí mismo, por favor. Y nadie pasa del 8 al 50. También seamos cuidadosos con esos cálculos que luego terminan alentando al que nosotros somos los únicos, los puros, todos los demás están podridos y no vale nadie. Ese discurso es autodestructivo, ¿no? Se trata del rescate de la República para ver si alguna vez México puede ser república. Perdón, coincidirías más con Cárdenas, diríamos, en este planteamiento. Sin duda mucho más con el ingeniero Cárdenas, sin duda. México nunca ha sido propiamente una república. Digo, está en la Constitución, pero nunca se ha concretado en la vida institucional de México lo que es una república, en ninguna etapa. El federalismo mexicano nunca ha existido como tal. Tenemos dos conceptos que están ahí en 200 años de constitucionalismo mexicano, pero absolutamente incumplidos. Se trata pues de instaurar la república para la democracia, en la libertad, y creo que lo podríamos hacer. A lo mejor es un sueño guajiro, pero no hay que renunciar a ello. No, claro. Así transitó Chile a la democracia, así transitaron otros países, España, así lo hizo incluso la Argentina, que venían de dictaduras, ¿no? En fin, pues creo que ha sido provechoso lo que hemos platicado. Absolutamente, señor senador. Sociedad 3.0 le da las gracias. Como ven ustedes, la conjura no siempre es destructiva, aquí también se construye, y además aquí en la conjura lo único que hacemos es transmitir o tratar de
la interlocución entre sociedad, gobierno, actores políticos, etcétera, de analizar la realidad tal cual es, con conceptos, porque esto ha sido una exposición de conceptos. Nos enriquecemos de veras, senador Corral, con esta exposición tan extraordinaria. Desafortunadamente no siempre tenemos la visita de un senador, pero vamos a procurar que sea más seguido. Muchas gracias, Gracias, Javier. Muchas gracias por la visita. Hasta pronto.